Muchas gracias por el tiempo, ingeniero. En este congreso y en varios foros se está hablando de la necesidad de implementar proyectos que mejoren la movilidad. Usted cercano al tema y como una persona que se involucra en todos estos desarrollos, ¿cuál cree que sea el principal reto o barrera para que los fondos federales puedan llegar a las ciudades y que estos a su vez se conviertan en proyectos viables? Son tres elementos importantes para la promoción de proyectos. Uno es, primero, la conceptualización de los proyectos integrales, con una visión, una filosofía de ciudad que presente el futuro de las ciudades en un horizonte de planeación de más o menos 50 años. Sobre esa base, entonces ya sabemos qué tipo de ciudad es lo que queremos, qué tipo de elementos son los que el ser humano requiere para moverse de una forma más cómoda, de una forma más segura y sobre todo de una forma más económicamente más sostenible. Entonces, ese es el primer elemento que tenemos. Sobre esa base, entonces ya se empiezan a estructurar los proyectos con base en las capacidades, vamos a decir, estatales y municipales o locales, la capacidad federal para apoyar este tipo de proyectos y la capacidad privada. En el caso del Fondo Nacional de Infraestructura, en el PROTRAN, donde trabajo, el elemento importante ahí, la clave de esto, pues es promover la participación privada. Entonces, buscamos siempre que los proyectos tiendan no solamente a generar inversión pública, sino también promover la inversión privada de los proyectos. En el caso del transporte hay elementos en donde ha sido de interés la inversión privada, es en la renovación de la flota, en la parte de los equipamientos, las tecnologías que usan los sistemas de transporte, los sistemas de recaudo, en fin, y también en la parte de la infraestructura. La tendencia ahora es ya pues armar sistemas en donde haya mayor participación del privado en la parte de la infraestructura y que ya no solamente sea una participación pública, es decir, estatal y municipal y del gobierno federal, la inversión. Entonces, en la medida en que se logre cuajar estos elementos, en la medida en que se tenga la mejor mezcla de recursos, se lograrán mejores proyectos. Y un tercer elemento, pues con las tendencias que estamos en estos momentos viviendo en la parte de calidad del aire, calidad de vida, entonces lo que buscamos es que sean proyectos ambientalmente sostenibles, ambientalmente sustentables, en donde se busque pues el beneficio para todos en términos de que no sean contaminantes, sino que sean tecnologías limpias. Por suerte en el mundo pues se han venido ya desarrollando proyectos con estas tendencias. Vamos precisamente en esta década que viene a desarrollar proyectos con tecnologías eléctricas o tecnologías híbridas. El gran problema aquí pues es lo que cuesta transitar del cambio de tecnologías de diésel a gas y después a híbridas y a tecnologías eléctricas. O el costo de estos cambios tecnológicos pues es importante. Entonces ahí la participación de la inversión es fundamental. Entonces yo creo que ahí va a haber decisiones importantes en términos de cómo poder hacer que la inversión pública y la inversión privada sea más amplia, más eficiente para poder lograr este tipo de las nuevas tecnologías de electromovilidad que le llamamos. Ahora, dentro de los elementos necesarios para que los apoyos y se concretan los proyectos, tiene que ver también con la institucionalización y profesionalización de los transportistas, que de pronto eso es una primera etapa donde todavía no se avanza como se podría pensar. Así es, un elemento sustantivo pues es dar certidumbre a la inversión de los que están en el negocio del transporte.
Entonces, en ese sentido, lo que se ha buscado es fortalecer las organizaciones empresariales de los transportistas, transitar del famoso hombre camión, transitar de los esquemas en que venía operando este sistema, la guerra del centavo, el correteo, el arráncale que ahí viene el otro, con todos los riesgos que había, ahora ya con sistemas más conformados en empresas, con sistemas en donde los empresarios del transporte pues tengan mayor certidumbre y seguridad, y para eso pues hay que conformar estas empresas, pero también dar las bases institucionales y las bases legales para generar pues este nuevo tránsito de empresarios de transporte, y más ahora que se buscan nuevas tecnologías de transporte, de transitar de sistemas de diésel y gas hacia sistemas híbridos y eléctricos, pues hay que conformar empresas de transporte más sólidas. ¿Podría actualizarnos de manera muy general los proyectos inscritos en el programa y más o menos el estatus que se tiene? Sí, cómo no. En el Fondo Nacional de Infraestructura, en el Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo, actualmente en cartera tenemos 53 proyectos. Tenemos nosotros 5 procesos para la instrumentación de estos proyectos. Un primer proyecto es identificación. En esta parte tendremos unos 20 proyectos en identificación, en donde vemos que hay de estudios, diagnósticos, en la parte de vinculación de estudios de transporte con estudios de desarrollo urbano, de movilidad urbana, hasta ciclovías, en fin. Vemos cómo están armados estos proyectos, analizamos la oferta y la demanda de los sistemas para ver, pues ir viendo toda la estructura de los proyectos. Después vamos ya a la parte de la planeación de los proyectos, ya con una metodología establecida por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Establecemos toda la ruta del armado de estructuración de los proyectos. Una vez que la Unidad de Inversiones da el registro para que los proyectos obtengan un número de registro y sean sujetos de financiamiento, entonces entran los órganos de gobierno del fondo. Son 2 instancias de gobierno, un subcomité de evaluación financiera de los proyectos, en donde se dé el visto bueno a la parte técnica, ambiental, social, pero fundamentalmente económica y financiera, y también el visto bueno para que el comité técnico del fondo le dé el palomazo a los proyectos de inversión. Y después viene la cuarta etapa, que es la etapa ya de autorización y licitación de todos los proyectos de obra, ejecución de la obra, y después pues ya la parte de la operación y seguimiento de los proyectos. En este proceso tenemos 24 proyectos, 12 proyectos en operación y 12 proyectos en la parte de construcción. En su experiencia, ¿qué porcentaje de los proyectos identificados llegan verdaderamente a fondearse y aplicarse? Pues por suerte ahorita solamente uno se nos ha quedado por ahí en la gaveta por cuestiones de tipo pues técnica y social, que es el caso de Ciudad del Carmen, en donde hubo problemas ahí en la parte de alternativas de movilidad, más que buscar alternativas de transporte masivo, pues la idea fundamental por el tipo de playa que es esta y el tipo de turistas que llegan y todo. Entonces ahí lo que se hizo fue cambiar un poco la alternativa hacia movilidad no motorizada. No motorizada. ¿Estos programas de los que me menciona forman parte del programa de ciudades de más de 500,000 habitantes? ¿O es otro? La mayor parte de los proyectos que están en cartera son de estas ciudades. Sin embargo, ahorita en el programa estamos
atendiendo ciudades que se nos habían quedado rezagadas, que algunas tienen más de 500,000 habitantes, pero por X y Z cuestiones no se había instrumentado. El caso de Cancún, por ejemplo, el caso de Mérida, que se autorizó, pero después ya no hubo la suficiencia presupuestal de parte del gobierno del Estado para echar a andar esto, el caso de Cuernavaca, Morelos. Hay algunas otras ciudades que son menores, pero son capitales de estados que también es importante pues echar para adelante. Tlaxcala, algunas otras ciudades menores, Colima, por ejemplo, que son ciudades menores de 500,000, pero dada la importancia estratégica que tienen, pues hay que apoyarlas. Y otras ciudades que son fronterizas y turísticas, que son de gran importancia comercial y de posicionamiento geoeconómico, ¿no? Entonces, que hay que estar apoyando. Me refiero, por ejemplo, a Reynosa, Nuevo Laredo, ciudades fronterizas que hay que estar impulsando, ¿no? Por último, en este sentido, estos proyectos que están ahorita en las diferentes etapas, ¿qué tiempo llevan más o menos para su conclusión, en promedio? Hablando, por ejemplo, de uno que esté en su etapa de identificación o otro que ya esté en la etapa de licitación. Normalmente nos llevamos en todo el proceso 2 años y medio, 3 años, desde que se identifica hasta que entra en proceso de operación los sistemas. Aquí hay que reformar, reestructurar institucionalmente, legalmente los órganos de operación y de administración de los sistemas de transporte, la recomposición, las leyes. Entonces, a veces todo este tipo de maquinarias pues no están ágiles, entonces hay que ir trabajando con ellos. Quiero decirte el caso de Puebla, por ejemplo. En Puebla se han apoyado tres líneas de transporte, una línea de transporte que duró más o menos 3 años. La tercera línea se hizo ya en 6 meses. O sea, en la medida en que vas trabajando con los gobiernos, los estados, con los municipios, se va agarrando las mejores prácticas, el expertise, entonces mucho más rápidamente puedes instrumentar este tipo de proyectos, ¿no? ¿Qué tanto afectan los...? Nada más te quería decir el caso, por ejemplo, de la ciudad madre del transporte a nivel mundial, Curitiba, en Brasil, duró 43 años desde que empezó a planear todo el sistema hasta que instrumentó, 43 años, ¿no? El caso de Corea, por ejemplo, Corea en 2 años hizo 18 corredores. O sea, aquí depende muchísimo de la política pública y el empuje que todos los actores involucrados le metan para sacar adelante los proyectos. ¿Qué tanto dificultan los cambios de administración en los proyectos registrados? Es muchísimo este proceso. En ocasiones no están en los cambios de gobierno el transporte en la agenda. Sin embargo, en los últimos años el transporte se ha posicionado dentro de la agenda de todos los gobiernos. Yo creo que podríamos señalar 3, 4 razones que han hecho que el transporte se posicione en la agenda. La parte económica, o sea, en el transporte le estás pegando muchísimo a la parte del ingreso, estás reduciendo el costo del transporte del 60% de su ingreso diario de las familias, lo estás bajando al 18-20%. La parte del tiempo, estás bajando de 3-4 horas diarias de traslado, lo estás bajando a 30-40 minutos y es un ahorro importantísimo. La parte de la seguridad es fundamental en este tipo de sistemas, es raro ya el tipo de accidentes y más el tipo de accidentes mortales que tienes, ¿no? Entonces, las tecnologías son fundamentales y la parte ambiental pues también es fundamental, ¿no? Los sistemas tradicionales van arrancando y frenando y lo que hacen es generar elementos importantísimos de contaminantes y de ruido con el arrancón y el acelere, claro, y el enfreno, ¿no? En cambio, ya con este tipo de sistemas que están totalmente programados, ya no hay necesidad de estar haciendo todo eso. La guerra del centavo se acabó, entonces aquí ya está todo programado y vas ordenado, y esto hace pues que ya
se eliminen todos este tipo de problemas. Pregunta, ¿el Peribús está registrado dentro de los programas? ¿El Peribús de Jalisco? ¿Cuál es el estatus? Proyectos importantes. Estamos ahorita en este momento ya tenemos armadas las fichas para presentarlas a los órganos de gobierno. Se iba a llevar a cabo las reuniones del comité en el mes de mayo por cuestiones ahí de los consejeros independientes que son pues personajes importantes en los órganos de gobierno, no se pudieron todavía integrar, entonces no se pudo sesionar, pero en la primera sesión de junio, julio la tenemos previsto el Peribús. Es decir, Peribús ya pasó la etapa de la identificación, ya está el registro. Ya pasó la planeación. La planeación. Ya pasó el registro y estamos en la autorización. ¿Qué inversión o qué participación tendrá este fondo en este proyecto? ¿Qué es lo que se está pidiendo? Sí, nosotros vamos hasta el 50% en la obra pública y en la otra parte es del gobierno del Estado y el privado le mete a material rodante. Material rodante y a sistemas inteligentes. Le agradezco mucho el tiempo. ¿Algo más que quiera agregar? Pues es un honor saludarte y saludar a todos los amigos yo creo que esta revista es fundamental para pues todos los que estamos dedicados al transporte. Yo normalmente hasta dormido estoy leyendo esta revista. Le agradezco muchos comentarios. Enhorabuena.